Lo cierto es que estamos repasando las epístolas de la cautividad, es la continuación de Hechos de los Apóstoles, en el tiempo que Pablo, repito lo que dice Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que ya los hermanos están ahí viéndolo, espero que estén también oyéndolo. Así que al estudiar la epístola de los Filipenses me propuse, claro, no la estudié pensando en las epístolas carcelarias, sino pensando en Filipenses mismo. Para mí, yo amo la epístola de los Filipenses. Si voy a escoger una de las epístolas, no la voy a escoger por su teología y demás, sino por la edificación que recibí de Filipenses toda la vida. Fue los pasajes extraordinarios que me tocaron, que me llamaron el corazón. Así que estamos acercándonos a las cartas más amadas por los cristianos de todos los siglos, y para mí mismo, pues tiene enseñanzas muy queridas y que yo guardo en mi corazón en toda mi vida cristiana. Este es el librito que va a quedar después. Yo creo que se pudiera, los más estudiosos que necesitan, que tienen un printer, yo se los pudiera mandar por email o mandárselo para que ustedes lo tengan. Vamos primero, hoy posiblemente lo que hagamos sea una introducción. ¿Cómo Pablo llega a la relación con Filipo? La Biblia no explica mucho de eso, sencillamente está la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pero hay una historia, y la historia de Pablo con Filipos y con los filipenses tenemos que trasladarnos entonces al capítulo, a los viajes misioneros del apóstol Pablo, en el capítulo 14. Recuérdense que había terminado, Pablo había terminado el primer viaje misionero que empezó en Hechos capítulo 13 desde Antioquía, cuando Dios mueve el centro misionero de la predicación apostólica. Dios piensa en el mundo y lo saca de Jerusalén después de la persecución de Esteban. ¿Se recuerdan? Si usted tiene el libro de los Hechos abierto delante, ustedes van a ver que inmediatamente que termina el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles viene el capítulo 8, entonces empieza la persecución de Pablo. Y habla de los que entonces mucha gente se fue. Y así sale el evangelio a Samaria y a otros lugares. Y empieza la diáspora del cristianismo hacia Occidente. Capítulo 12 está Pedro preso. Pero en el capítulo 10 está Pedro predicando en Cesarea. Recuérdense que la gran comisión era ir por todo el mundo. Pero en Hechos 1:8 te da la pauta. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que ocurrió en Hechos capítulo 2, y me seréis testigos en Jerusalén, que es el primer centro misionero, en toda Judea, que ya lo vamos a ver a partir de Hechos 8, ya vamos a ver cómo el Evangelio se va moviendo, y en el capítulo 10 se va para Cesarea, que era a la orilla del mar Mediterráneo, y en el capítulo 12 está Pedro preso, pero en el capítulo 13 ya los que habían sido esparcidos por la persecución llegan hasta Antioquía, orillas del mar también, Mediterráneo, y ya estamos viendo cómo se mueve el evangelio hacia el oeste. Eso lo he dicho cuando estaba estudiando Hechos de los Apóstoles, y a quien entró después. Y así que empezó la predicación del evangelio hacia el oeste. La sabiduría divina, Dios sabía que lo que quedaba en pie de Palestina, del mundo judío y del cristianismo de ahí, eran unos 37 años. En el año 70, las huestes del emperador Vespasiano, cuando eso no era emperador todavía, pero eran las tropas de Vespasiano y de Tito su hijo, vinieron contra Jerusalén, arrasaron Jerusalén, destruyeron el templo y arrasaron a todo el que quedaba por ahí. Muchos cristianos se salvaron porque tomaron literalmente las palabras de Lucas 21, 20, las palabras del sermón del monte,
el sermón profético de Cristo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, huyan. Entonces ellos se fueron. Cuando dijeron, los ejércitos vienen por ahí, se fueron. Y en una ciudad del lado del Mar Muerto llamada Pella, dice el historiador Flavio Josefo y otros, que muchos cristianos escaparon y se salvaron porque creyeron literalmente las profecías de Jesucristo en el sermón profético, especialmente en Lucas 20:21, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a los montes. Así que el Señor estaba preparando ya unos años antes que el Evangelio y los cristianos no fueran destruidos, sino llevaran el Evangelio hacia el mundo, hacia el nuevo mundo, hacia el mundo grecorromano. No había otra manera de llegar hasta nosotros que haciendo eso. Y claro, Pablo no lo sabía, nadie lo sabía, pero el Señor le escoge a él para que sea el apóstol de los gentiles. Pablo hablaba griego, el griego era el idioma del mundo más occidental. El hebreo se fue limitando ahí a la zona de Palestina, y ya años antes del nacimiento de Cristo, ya la comunidad griega que vivía en Alejandría, en tiempo de los sucesores de Alejandro el Grande, hicieron con Ptolomeo en Filadelfo, el que era el rey allí en todo eso, pidieron el hacer un libro de su fe, y entonces los judíos importaron 70 judíos de Jerusalén allá, que sabían hebreo, que sabían griego, y por eso se hizo la versión de los 70, muy famosa, que fue la que el apóstol Pablo pudo tener en la mano, y se escribió más o menos alrededor de 300 años antes de Jesucristo. Así que el Señor ve las cosas, prepara las respuestas espirituales para cada mundo, no mueve los hilos de todo lo que ocurre, pero trata de que la gracia vaya alcanzando a los necesitados con el mensaje del Evangelio en todas las naciones. Así que por eso es que Pablo fue escogido apóstol de los gentiles, por eso Antioquía se hizo un centro misionero, por eso salió el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé en Hechos capítulo 13, después regresó a Hechos 14, después en Hechos 15 fue el famoso concilio de Jerusalén, que lo llamaron a contar porque te fuiste para allá y que tú hacías por allá. No estaban preparados para predicar en el mundo. ¿Cómo iban a cumplir la gran comisión? Y la gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y ellos están llamando a Pedro porque fue a Cesarea, y están llamando a Pablo porque fue a Antioquía. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Los prejuicios no los dejaban ver lejos. Pero no importa, el Señor siguió adelante con su plan de llevar el evangelio al mundo, y ahora tenemos a Pablo en el capítulo 16, que se puede decir ya en 15:30, en Hechos capítulo 15, después del concilio de Jerusalén, a Pablo se le ocurre volver a predicar en aquellos lugares, habla con Bernabé, y en Hechos 15, estamos en Hechos 15:36. Ustedes tienen abierto el libro de los Hechos. Buscan Hechos 15:36, y ya Pablo terminaron el concilio, regresó a Antioquía, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. Versículo 35 del capítulo 15. Pero en el 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se ponen bravos Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar al sobrino, que era Marcos, que los había abandonado a ellos allá donde estaban predicando, y entonces Bernabé se va con Marcos para Chipre, y Pablo se va con Silas hacia el viaje misionero. Entonces empieza el capítulo 16, cuando Pablo llega a Derbe y a Listra, cuando toma a Timoteo, y entonces se llevan a Timoteo, que se había convertido, parece que en el primer viaje, Loida, Eunice, la abuela y la mamá,
y él también había oído el Evangelio, ya tenía buen testimonio de la gente allí, y Pablo se lo dio bueno. Y en Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 5, está no claro cómo se lo impidió Dios, pero dice que daba las ordenanzas, y atravesando Frigio, estoy leyendo Hechos 16, 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Así, acá, hacia el oeste, ustedes están mirando de allá. Así que Pablo trata de ir a Asia y dice, Hechos 16, 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No puede. ¿Sí? Entonces tienen que seguir. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Tampoco sabemos cómo lo hizo, pero en su relación con Pablo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, hacen una línea recta, si lo miran en su mapa que debe estar detrás de su Biblia, y descendieron directico, los llevó hasta Troas. Y allí en Troas es que se le muestra a Pablo una visión de noche en varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así, con esta historia tan rara, no es tiempo de ir a Asia, no es tiempo de ir a Bitinia, es tiempo de llegar a Troas. Cuando lleguen a Troas, el varón macedonio le dice, pasa a Macedonia. Y entonces, dice el 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Así es que Pablo llega a Filipos. Yo escribí aquí, después de esta historia, Macedonia, región suboriental de Europa, que ocupaba la parte central de lo que actualmente se conoce como la península balcánica. Se extendía desde el mar Adriático al oeste hasta el mar Egeo al este, que daba al norte de Acaya. Quiere decir que el Señor, en su sabiduría maravillosa y bendita, sabiendo que el antiguo mundo va a perecer, las letras judías se van a quedar detrás, ha preparado 300 años antes una versión del Antiguo Testamento en griego, y ahora, después del Nuevo Testamento, después que muere Jesús, llena la iglesia de poder, le dice que vayan a predicar al mundo, pero como ellos están reacios de salir de ahí, a cualquiera que sale hasta lo llaman a contar. Pero entonces prepara a un misionero y le titula apóstol de los gentiles. O sea, que es el hombre de Dios para llevar el evangelio hacia el nuevo mundo. Y aquí tenemos con Filipos la historia de la llegada del evangelio a Europa. Así que estamos acá en el antiguo mundo y estamos yéndonos en sus páginas de Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Estamos, quizá usted lo ve todo como un viaje misionero, pero tiene que coger el mapa para darse cuenta cuando en el puerto de Troas se embarcan para Macedonia. Cuando tocaron Macedonia ya estaban en Europa. Ya el evangelio se había ido a otro lugar lejano, a otro mundo. Estaba tocando el mundo nuestro. El evangelio estaba llegando a nuestro mundo. Y esto es una maravilla de la gracia. El que no domina esto de los mapas y estas cosas, o no ha oído un estudio como este, no puede entender y ver los viajes misioneros así como una burla, hay que salir a predicar el evangelio. No, pero era un plan. Era un plan escalonado
que después va a llevar a Pablo por toda Macedonia, cuando funda todas esas iglesias de Éfeso, Filipos, llega a Atenas, la cuna del saber de aquella época, y después que vira para atrás y todas estas cosas, después ya lo llevan preso hasta Roma, que ya era, digamos, la meca de la diversidad, para entonces de allí poder escribir lo que nos iba a alcanzar a nosotros. Usted no conoce al apóstol Pablo por sus mensajes. A ver, si yo le digo ahora a cualquier cristiano, cualquiera de ustedes, que lleva añísimos en el Evangelio, dice, dime 3 palabras o 4 de algún mensaje del apóstol Pablo. Pudiera acordarse del sermón cuando en Hechos 20 se despidió de los hermanos en Mileto, y ahora he aquí yo ligado en el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, solamente que me esperan prisión y tribulaciones. El agavo aquel que se amarró con el cinto, pero aquí yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir en Jerusalén. Y después cuando dice ese verso, que es mi verso amado, de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero Pablo no es conocido por sus mensajes, ni por los lugares que predicó. Pablo es conocido por sus epístolas. Si no hubiera habido epístolas, nunca hubiéramos conocido que hubo un apóstol llamado Pablo. De hecho, hay mucha actividad misionera. Eso después, estudiando historia del cristianismo, pude penetrar en eso. Hay mucha actividad misionera hacia el oeste, es decir, hacia el oeste, no, hacia el este de Jerusalén, hacia allá, hacia lo que es los Balcanes, lo que es más para arriba, la India, China, toda esa zona para arriba, Rusia, Kazajstán, todo eso para arriba. Para allá hubo misioneros de la cruz que pasaron predicando el Evangelio, pero a no ser que estudies historia del cristianismo, no vas a saber lo que hicieron esos misioneros de la cruz, casi todos relacionados a veces con la iglesia bizantina, y como no son historias que están en la Biblia, lo que ha pasado los siglos y la Biblia, y como las epístolas de Pablo están en la Biblia, pues entonces conocemos a Pablo. A Pablo se le conoce como el intérprete de Cristo. Y en las epístolas eclesiológicas de Pablo, Romanos, Corintios, Primera, Segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, esas epístolas que son las epístolas eclesiológicas dirigidas a iglesias, tenemos toda la doctrina que nosotros usamos en las iglesias bautistas a través de los siglos. Y muchísimos cristianos evangélicos utilizan eso también para sus doctrinas. Quien lo usa, está bien. Las epístolas de Pablo a Timoteo y a Tito y a Filemón sirven para ver las recomendaciones de Pablo a los pastores. Ahí están entonces las enseñanzas a los pastores que se han usado a través de todos los siglos. Así que lo que nosotros conocemos de Pablo es lo que está escrito. Si no, no supiéramos nada. Así que cuando leemos estas epístolas, lo que quiero es que cuando ustedes lean la epístola de Filipenses, y él les dice en Filipenses que soporten las aflicciones y todas esas cosas, a nadie se le ocurra decir, sí, claro, porque tú estabas al lado de una piscina tomando fresco, porque él estaba preso en Roma. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba preso, escribiendo preso. Yo no sé cómo le conseguían los amanuenses y todas esas cosas, lo ayudaban a estas cosas. Así que entiendan que cuando vean Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, van a poder tener la visión cuando se escribieron. Y aunque esté un poquito más para allá, Filemón terminando el Nuevo Testamento, y aunque esté diferente, aunque Romano sea la que sigue a Hechos en el libro, ustedes van a saber que quien sigue en la historia son Filipenses,
Colosenses, Efesios y Filemón. 4 epístolas que escribió. Les digo algo antes de terminar. Puse aquí, cada capítulo, como lo escribí yo, lo voy a leer textualmente. Cada capítulo encierra versos y enseñanzas muy especiales para la inspiración y también para la teología y la cristología del Nuevo Testamento. Como en 1.21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como 2.5 al 11, cuando Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo, tomando hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe cuándo me aprendí ese sermón de Pablo? Cuando tenía 18 años. Pero es que es algo maravilloso y es una joya de la teología, porque habla como él se despojó siendo Dios, se hizo hombre, se humilló, murió en la cruz, el nombre sobre todo nombre que tiene Jesús. Quiere decir que tiene un contenido doctrinal extraordinario de la persona de Jesucristo. Capítulo 3, versículos 7 al 9, capítulo 4, donde está el famoso texto que todo el mundo ama, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, 1.21, y el 4, donde está todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el primer capítulo de Filipenses encontraron una promesa de la perseverancia, estoy mirando la hora, y santificación de los santos. En el 1.6, Pablo muestra la filosofía de la vida. Efesios, Filipenses 1.6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso, ya digo, después leeremos la epístola completa en otro estudio, pero estoy viendo cositas así. El capítulo 2 exhorta a imitar la humildad de Jesucristo, quien siendo Dios se humilló hasta lo sumo y por eso fue exaltado hasta lo más alto por el Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal. Capítulo 2 del 10 al 12. Con eso también afirma la divinidad de Jesucristo y su dignidad, que merece adoración. Los testigos de Jehová jamás pudieron enfrentar un texto como ese cuando hablábamos y conversábamos, muchos como compañeros míos de escuela o en la obra misionera. A veces cruzábamos estas ideas. Ellos decían que Jesucristo no podía ser adorado por el ser humano, y yo les decía que la Biblia manda a adorar a Jesucristo. Se doble toda rodilla delante de él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense cuán importante es Filipenses. En el capítulo 3, el apóstol dio a los jóvenes y cristianos del mundo un testimonio de la verdadera ganancia y la visión de la verdadera meta a la cual deben seguir, el mejor premio. Dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 3, 13 y 14. También encontrará la seguridad y esperanza cristiana de que nuestra ciudadanía está en los cielos, en contraste con lo que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Ese es 2:20. Note que el cielo no solo es un lugar a donde ir, sino de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará la humillación nuestra para que sea semejante a la gloria suya. Así veía Pablo la resurrección y la transformación final. Pablo tenía la ciudadanía romana importante en aquel tiempo, pero noten que para él la ciudadanía más importante era la ciudadanía del reino de los cielos. Y en el capítulo 4, tan amado, el verso 13 es uno de los más conocidos del cristianismo de todos los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dos de mis versos amados,
regocijaos en el Señor siempre, 4:4, y el 19, que lo pongo en mis cartas todavía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. Se lo dedico a todos los que cumplen años, en algún momento tienen que haber recibido Filipenses 4:19 de parte nuestra. Por todo esto y mucho más, nos hemos decidido a dar este estudio a nuestros hermanos sin profundizar demasiado, pero son hermanos de todo tipo de escolaridad y edad, pero confío con la ayuda de Dios y la inspiración en esta tarea que será de bendición para todos vosotros. Esa es la introducción de Filipenses. Se acabó el tiempo, pero yo les pongo de tarea que ustedes lean la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. De verdad, esto lo hice, no sé ni cuándo empecé a hacer esto, ahora estoy terminando de hacerlo, posiblemente esto fue por allá por el 2005, 2006, más o menos. Así que, la tarea, leer Filipenses en casa, con una libretica, anoten los versos que más les llaman la atención, pregúntenme por aquí alguna cosa. Déjeme, antes de terminar, saludar a Manuelito Díaz, de allá de California, está viéndolo. Manolo, mi hermano querido de la iglesia de Marianao. Adriana y Mayra está mejorcita. Ana, Adriana y Mayra Oliva, Mita García. Luis Manuel Borges está viéndolo desde allá, desde el eléctrico, la iglesia que fundé, una iglesia fundé en Cuba. Luis Manuel, Dios te bendiga, hermano de Mayra Oliva. Está una señora aquí que se llama Esther Torna, le mando saludos a Esther Torna. Gracias por la oración. Gracias por las oraciones de todos, por ella. Luis Manuel, gracias, que Dios te bendiga, mi hermano. María, Felicia González, que tenemos que orar por ella para que siga mejorando. Victoria, te quiero muchísimo. Alegro que estés en casa bien. Ángela Álvarez, Ángela, mi abuela querida. Anita, Mirta, ¿quién más? Basti, Tani, Maibel, Claudia Celedón, y hay otros que quizás no logro ver. Anita Pérez. Bendiciones, los quiero, los amo, que el Señor les bendiga y vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta epístola maravillosa de Filipenses. Gracias por el apóstol Pablo y los otros que levantaste a través de los siglos para llevarnos a nosotros, Señor, el Evangelio. Ayúdanos a no ser recipientes, cubos, sino ser ramas tuyas que le llevemos a otros el conocimiento de tu gloria. Bendícenos. Ten misericordia de nuestros hermanos que sufren, que lloran en cualquier lugar, en cualquier país. Y especialmente a alguno que esté sufriendo en este mismo momento aquí entre nosotros. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre que Pablo dice en Filipenses, para que en el nombre de él se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, nos vemos.